Lo que vamos a ver es el campo H. Cuando se definió la inducción magnética, se hizo notar que está determinada por corrientes de todo tipo, de modo que el rotacional del campo magnético es igual a mu0J, la densidad de corriente, y esta densidad de corriente representa la densidad total de corriente. También habíamos definido la densidad de corriente ligada, que es el JB, que básicamente está dada por la magnetización, asociada con la presencia de materia. Si en este caso resulta conveniente dividir la corriente que resulta de cargas en movimiento, que es lo que se le nombra de cargas en movimiento, en dos grandes clases, lo que se le nombra corrientes de magnetización, que básicamente esto está agregado a lo que se le nombra las corrientes ligadas, que son las bonds que habíamos sacado, y también lo que se le nombran las corrientes libres, que esas básicamente es lo que se le nombramos el J-free y esto es lo que le nombramos el J-bound, ¿sí? Entonces, eso básicamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, podemos tener una corriente eléctrica y tenemos un campo magnético, pero también podemos tener un imán y también tenemos un campo magnético. Entonces, como está el imán, sabemos que existe una magnetización, por lo tanto existe una densidad de corriente ligada. ¿Ok? Por eso la importancia es separar la corriente en dos clases, las corrientes de magnetización o las corrientes ligadas y las corrientes libres. Las corrientes de magnetización deben asociarse con los elementos constitutivos de la materia y sobre ellas no tenemos control real. Solamente cuando metemos un campo magnético los momentos dipolares se alinean o se alinean paralelo o se alinean antiparalelamente. Sin embargo, sobre las corrientes libres sí podemos ejercer un tipo de control. Podemos decidir para dónde van o podemos decidir básicamente qué movimiento podrían realizar, como por ejemplo lo que se le nombra las corrientes de Foucault. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, podemos dividir la densidad de corriente en lo que se le nombra la corriente libre y la corriente de magnetización, que es la Bond. Entonces, si regresamos a la ley de Ampère y sustituimos este J-bond, pues en esencia lo que vamos a tener es mu0 por el J-free más el J-bond, ¿sí? Y esto cuando lo desarrollamos, pues me va a quedar mu0 del J-free más el mu0 y en lugar del J-bond lo que voy a poner es el rotacional de M. Ya que tengo este rotacional lo puedo factorizar con este otro rotacional, ¿sí? Entonces simplemente me va a quedar B y voy a pasar dividiendo el mu0, entonces me va a quedar B sobre mu0 menos M y esto básicamente va a ser igual al J free, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que hago es defino este H, que H simplemente va a ser el campo magnético mu0 menos la magnetización y por lo tanto lo que tengo es el rotacional de H es igual al J free, ¿sí? Lo que básicamente tengo es que esto es la ley de Ampère, pero ahora para el caso de materia. Y también lo podemos tener en su forma integral, simplemente como h.dl igual al I free. ¿Sí? Les decía, donde H recibe básicamente el nombre de campo magnético o a veces se le nombra campo H. Desde ahora se considera que los elementos de corriente más los elementos de la materia. H es un campo más generalizado, es la generalización cuando se incluye materia. Y a B simplemente se le conoce como inducción magnética. ¿Por qué se le conoce una inducción magnética B? La realidad es que si ustedes encienden una corriente eléctrica, entonces por lo tanto, esta inducir corriente eléctrica es inducir un campo magnético. Si ustedes quitan la corriente eléctrica, quitan ese campo magnético. Sin embargo, si ustedes inducen una corriente eléctrica y hay una magnetización, entonces por lo tanto hay un campo magnético, hay un campo H. Si ustedes quitan esa corriente eléctrica, sigue habiendo un campo magnético debido a que existe una magnetización. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la generalización. El campo H
es más general porque toma en cuenta ya no solamente la corriente, sino también toma en cuenta el material, ¿sí? Que es por eso que se divide en una J free y en una J de magnetización. ¿Ok? Solamente que hay que tener muy en cuenta que H no se comporta de igual modo que B. ¿A qué me refiero? Que si ustedes hacen la divergencia de B, nosotros sabemos que esto es cero. Sin embargo, si ustedes toman la divergencia de H, lo que les va a quedar es que el B va a ser cero, pero aquí les va a quedar menos este. ¿Sí? Entonces, solo cuando sí y solo sí M es igual a cero, entonces B es igual a H. De lo contrario, eso no es cierto. ¿Sí? Entonces no se puede asumir que H es igual a cero solo por el hecho de que la densidad de corriente libre es cero, porque puede estar presente una magnetización por default. En el campo H también podemos tener condiciones de frontera. Por ejemplo, una vez definido H, resulta sencillo determinar alguna de sus propiedades, el comportamiento de sus componentes tangenciales en la superficie. Básicamente puede ser conseguido en analogía, como ya se había obtenido anteriormente para el campo magnético. El H perpendicular de arriba menos el H perpendicular de abajo. ¿Ok? Ahora la única diferencia es que por continuidad esto tiene que ser la magnetización perpendicular arriba menos la magnetización perpendicular abajo. ¿Sí? Y también básicamente lo que vamos a tener es que el campo paralelo en la parte de arriba menos el campo paralelo en la parte de abajo ahora va a ser la densidad de corriente superficial por producto cruz de la normal con la superficie. ¿Sí? Esto básicamente es debido a que satisface las mismas condiciones. La única diferencia es que el campo B, el campo de inducción, esta parte de aquí básicamente es cero. ¿Okay? Eso es la única modificación, simplemente por continuidad del campo. Lo que vamos a ver es métodos para resolver condiciones a la frontera en magnetostática. Sabemos que las ecuaciones básicas del magnetismo pues simplemente es que la divergencia de B es igual a cero y ahora que el rotacional de H es igual al J free, ¿sí? Con algunas relaciones constitutivas entre B y H. ¿Sí? Y debido a la variedad de circunstancias que pueden ocurrir, necesitamos algunas técnicas para resolver los problemas. Una primera que aparece básicamente es los métodos generalmente aplicables al potencial vectorial. Eh, Debido a que la divergencia de B es igual a cero, siempre podemos introducir un potencial vectorial, es decir, B es igual al rotacional de A. ¿Sí? Y si tenemos una relación constitutiva H que depende de un H de B, entonces por lo tanto podemos reescribir el rotacional de H. ¿Sí? Esto básicamente lo que me dice es que el rotacional de H yo lo puedo escribir simplemente como el rotacional y en lugar de escribir voy a considerar que para un medio lineal y homogéneo, es decir, donde B simplemente sea igual a mu por H, entonces podemos escribir simplemente esto. Y como el medio es lineal y homogéneo, el rotacional no le está pegando al mu. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, yo puedo volver a sustituir el B a través de un potencial vectorial, simplemente como el rotacional de A. Entonces sabemos que por lo tanto este debe ser igual al J. ¿Sí? Y como mu es constante, lo que les había dicho, entonces lo que podemos obtener al final del día es el rotacional del rotacional de A. Y esto es igual a mu por J. ¿Sí? Donde el J es importante hacer énfasis que es el J free. Y de las relaciones vectoriales o del análisis tensorial pueden expresar esto básicamente como la divergencia de A
menos el nabla cuadrada de A igual al mu del J. ¿Ok? Entonces, si ustedes utilizan la norma de Coulomb, entonces podemos decir que la divergencia de A es igual a cero. Y básicamente lo que obtenemos como consecuencia es una ecuación tipo de Laplace. Nabla cuadrada de A es igual a menos J de Free. ¿Sí? Y a la solución anterior se le pueden aplicar básicamente las condiciones a la frontera estándares que ya se habían obtenido anteriormente. Otra cosa que también podemos hacer es, si J es igual a cero, podemos obtener lo que se le nombra el potencial magnético. Si la densidad de corriente es cero en alguna región finita del espacio, entonces sabemos que el rotacional de H pues es igual a cero, lo cual implica que podemos introducir un potencial escalar magnético, y este potencial escalar magnético le vamos a llamar phi m, ¿sí? Tal que yo pueda hacer h simplemente igual a menos el gradiente de este phi m. ¿Por qué? Porque sabemos que el rotacional de un gradiente pues siempre va a ser cero. Entonces, en ese sentido, si nosotros consideramos, si nosotros sustituimos esta h acá, entonces lo que vamos a tener es que es el rotacional de este phi, que básicamente es cero, ¿sí? Y se sigue cumpliendo. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es que se satisface el potencial escalar magnético en este caso, ¿sí? Ahora, nuevamente, si estoy considerando un medio lineal, que es básicamente donde B simplemente es igual a mu por H, donde mu es constante, hago mucho énfasis en eso, si para un medio lineal mu es constante, entonces por lo tanto de la divergencia de B podemos reescribir esto como la divergencia de mu por H, ¿sí? Y H a su vez lo podemos escribir como menos mu por este phi magnético. Entonces, esto al final del día lo que me va a quedar es que podemos escribir el nabla cuadrada de phi magnético igual a cero. Entonces, aquí es donde sale el concepto del potencial escalar magnético, que puede ser usado exitosamente para el caso de un loop cerrado, por ejemplo. ¿Sí? Y este básicamente satisface todas las condiciones que ya sabemos. Más adelante vamos a hacer un ejemplo de una esfera magnetizada, ¿sí? Donde podemos aplicarle las mismas ecuaciones que ya sabemos de Laplace, es decir, tiene simetría esférica, entonces por lo tanto podemos definir los polinomios, adentro, afuera, el decaimiento, todo exactamente igual. La única diferencia es que ahora la información es magnética en lugar de ser eléctrica, ¿sí? Y eso gracias al hecho de que el rotacional, bueno, esto solamente es válido siempre y cuando J sea igual a cero. Otra relación importante que podemos tener es lo que se le nombra los ferromagnetos duros, que es cuando tenemos una magnetización dada y un J igual a cero. Entonces, dada una magnetización, la cual es independiente del campo aplicado, con una fuerza magnética, digamos así, moderada, entonces dichos materiales pueden ser tratados como si tuvieran una magnetización específica. Entonces, por lo tanto, podemos redefinir un potencial escalar. Entonces, ya que J es igual a cero, se puede emplear el potencial escalar magnético. ¿Cómo lo empleamos? Bueno, pues básicamente B, quedamos que este simplemente lo podíamos escribir. Ahora, como si tengo una magnetización, la puedo escribir como mu cero, la divergencia. Entonces sería del H más la magnetización. Pero sabemos que la divergencia de B, pues básicamente es cero, ¿ok? Entonces, esto lo que implica simplemente es que H, que la divergencia de H es igual a menos la divergencia de M, que esto ya lo habíamos obtenido. Pero por otro lado, habíamos obtenido que H lo podíamos expresar como menos el gradiente de un potencial. Entonces, si sustituyo este phi acá adentro, lo que tengo básicamente es, y esto va a ser igual a menos del m, ¿sí?
Entonces, por lo tanto, lo que tengo es un nabla cuadrada del potencial magnético igual a esta parte, pero ya habíamos dicho que esta parte era un ρ bound. Habíamos dicho que esto lo podemos definir como un menos ρ bound. ¿Sí? En este caso le voy a poner un ρm, donde el ρm de magnetización simplemente es menos el gradiente de la magnetización. Entonces la solución para el potencial, si no hay condiciones a la frontera, podemos reescribir este phi m como ya lo habíamos hecho básicamente para el caso eléctrico, simplemente que ahora será para el caso magnético, que es la integral del phi m, ahora en lugar, perdón, del rho m. Entonces en lugar de ponerlo como el rho m, lo voy a poner como menos la divergencia, y aquí entonces vamos a poner el r menos el r', y esto va a ser un dv', que es básicamente lo que ya habíamos hecho para el potencial eléctrico, si lo recuerdan, que era el phi eléctrico, era simplemente el k por la integral del rho, del r' y el dv, ¿sí? Solamente que ahora en lugar de escribir el rho específicamente, pues escribí la divergencia del m. Sin embargo, si se fijan, tenemos la divergencia y acá abajo tenemos el término de r menos r'. Eso significa que nosotros lo que podemos hacer es sacar esa pequeña divergencia, es decir, podemos hacer este producto de m sobre r menos r'. ¿Sí? Y esto a la hora de pegarle la regla de producto, pues simplemente va a ser m sobre este término sobre este otro. ¿Ok? Entonces, si yo despejo este término, entonces a la hora de reescribir el potencial aquí en asterisco, entonces lo vamos a reescribir ahora con toda esta expresión que está del lado derecho. Donde el primer término lo podemos volver a reescribir utilizando simplemente el teorema de la divergencia. Aquí nada más hago énfasis en un error de signo que tuve por ahí. Este está definido como menos, pero el potencial está definido por un menos, por este menos que está aquí. Entonces, por lo tanto, el primero es menos y el segundo con este menos de aquí, este se hace más, ¿ok? Entonces, ahora aquí lo estoy escribiendo con un signo menos porque si se fijan aquí la derivada es sobre el prima y aquí esta derivada que está acá ya no lleva el prima. Recuerden que la derivada es igual a menos la derivada prima, ¿sí? Entonces ahí es donde este signo cambió por el hecho de que tengo nabla y después tengo nabla prima, ¿sí? En dado caso que m sea bien comportada y localizada, su integral de superficie básicamente es cero. Entonces a lo que se llega es que al potencial lo podemos reescribir simplemente como esta. ¿Ok? Eso es en dado caso que m sea constante. Si estamos muy lejos de una región donde la magnetización no sea cero, podemos aproximar el potencial. Esto es en dado caso que estemos muy lejos de donde está la magnetización. Entonces, por lo tanto, podremos aproximar este potencial. ¿Sí? Y esto lo podemos reescribir por, recuerden que este término de aquí es m, entonces simplemente sería el m en r por el 4pi r al cubo, ¿sí? Donde r recuerden que es la resta de los dos. Y ese es el potencial escalar de un dipolo. Por lo tanto, una distribución de magnetización asintóticamente tiende a un campo de un dipolo. Es decir, cuando ustedes tienen una magnetización pero están muy lejos, lo que ven es una magnetización dipolar. ¿Okay? Por lo tanto, una distribución de magnetización asintóticamente, lo que les decía, tiende a un dipolo eléctrico. Y así para los ferromagnetos duros, con un volumen y una superficie especificadas. Por lo cual también podemos decir que hay una densidad de magnetización superficial, es decir, la sigma m, donde esto simplemente va a estar dado por el n.m. ¿Ok?
Entonces, por lo tanto, podemos reescribir al potencial en esencia como lo habíamos reescrito para la parte eléctrica, donde vamos a tener una densidad volumétrica, que en este caso es esta que está aquí, y la otra que tiene que ver con una densidad superficial de magnetización, que tiene que ver con la parte del término de superficie. Entonces, todo lo que ustedes conocen de la parte eléctrica es aplicable a la parte magnética, o sea, todas las mismas técnicas son aplicables. Para una magnetización uniforme, pues sabemos que la divergencia de M pues va a ser cero y solo va a contribuir la superficie. Siempre y cuando la magnetización sea uniforme y constante, pues este término vale cero. Entonces, solamente se va a magnetizar la superficie. Y es importante recalcar que esta expresión que está aquí es aplicable incluso si M es discontinua. Lo que vamos a ver son los materiales magnéticos, isotrópicos, homogéneos y lineales, y dentro de eso vamos a ver la susceptibilidad magnética y la permeabilidad magnética. Si recordamos la forma en la que se llegó a la introducción de la magnetización, entonces se ve que se necesita una relación funcional entre M y H, ¿sí? Tal que se puede expresar una función algo así como M como una función de H, y esperar que la forma exacta sea una relación que dependa del material implicado. M depende de H, pero no depende de B, pues H no se altera en presencia de materia, siempre y cuando se mantenga constante la corriente. ¿Sí? Es posible es posible clasificar a la mayoría de los materiales magnéticos en grupos dependiendo de su susceptibilidad. Si H es igual a 0 y mu evaluado en 0 es distinto de 0, el material está magnetizado aún en ausencia de un campo externo y se dice que tiene una magnetización permanente. Entre paréntesis, esto es como un imán de barra estándar, ¿sí? Y recibe el nombre de imán permanente. Muchos materiales para los que M evaluado en 0 es igual a 0 tienen una dependencia de M de H no lineal y a veces ni siquiera es unívoca. El caso más simple de los materiales magnéticos homogéneos, lineales e isotrópicos, para los cuales la magnetización es proporcional al campo. Esto simplemente lo podemos escribir como que M es simplemente un G de M de H. Ojo, estos son solamente los materiales lineales y homogéneos, donde básicamente el G de M es lo que se le conoce como la susceptibilidad, pero magnética. Sin embargo, en todos los materiales paramagnéticos, esta contribución es fuertemente superada por la susceptibilidad paramagnética para los momentos dipolares magnéticos permanentes. Al combinar, al combinar esta expresión con el hecho de que H es igual a B sobre mu 0 menos M, ¿sí? Si despejamos B, entonces por lo tanto este lo podemos escribir como mu 0 por H más M. Si sustituimos mu igual a M, entonces lo que me queda es mu por H más m por H. Al factorizarlo, básicamente lo que tenemos es 1 más m por H, ¿sí? Entonces a esta expresión es lo que se le nombra Por lo tanto, para este caso tan común, pero no universal, B y H son paralelos. La relación de B igual a mu con H y H igual a B sobre mu es otro ejemplo de las ecuaciones constitutivas, pero no es una ecuación fundamental del electromagnetismo, a diferencia de H, que es igual a B sobre mu menos M, que esta sí lo es. ¿Por qué? Porque esta tiene en cuenta el material magnético, mientras las otras no. Simplemente es una relación lineal entre uno y otro. ¿Ok? Ahora,
También regresando podemos tener que m si aquí en lugar de sustituir en esta expresión despejo h y sustituyo, entonces puedo despejar m y lo m lo podemos expresar básicamente como mu0 sobre jm por el b. ¿Okay? Si esto lo factorizamos, pues también lo podemos expresar de esta forma, donde m también es una función lineal de b. Dado que mu es constante, entonces sabemos que la divergencia es 0, es igual a 0. La densidad de corriente libre y de magnetización se encuentran también relacionadas de manera muy sencilla en un material de este tipo. Si se obtiene el rotacional de m del Gm de h usando entonces sustituyendo m por h y de esta expresión, por lo tanto, el J de magnetización es igual a la susceptibilidad por el J free. Y esta es una relación consultiva entre la magnetización y la corriente libre. Y la densidad de tal de corriente la podemos escribir como dado que la susceptibilidad puede ser de cualquier signo, la corriente de magnetización puede estar opuesta a la corriente libre. Sin embargo, la corriente total estará en la misma dirección que la corriente libre, ya que este término siempre es positivo. Si J free es igual a 0, tanto como Jm como J serán 0, de modo que cualquier punto de un material magnético en el que no existan corrientes libres, tampoco existirán corrientes de magnetización. Si J free es igual a 0, entonces el rotacional de H también es igual a 0, por lo que no existen corrientes de fuentes de H dentro del material en ausencia de corrientes libres. Bueno, lo que vamos a obtener es la energía de un campo magnético. Básicamente ya habíamos obtenido que la energía magnética de un sistema de corrientes libres se puede escribir como la cual representa el trabajo reversible asociado a las corrientes que sí se pueden controlar y resulta posible utilizarla en ausencia de materia. La deducción que vamos a hacer a continuación solo y exclusivamente es válida para materiales lineales, es decir, donde la relación constitutiva entre B y H es lineal. Pero si se está integrando sobre todo el espacio, a medida que el volumen se hace finito, la superficie también se hace finita. Supongamos que la distribución de magnetización siempre está contenida en un volumen finito. Recordemos que para el vacío mu es igual a mu0 y la densidad de energía básicamente es b cuadrada sobre 2 mu0. Es un resultado que ya habíamos obtenido antes. También podemos obtener la inductancia a través de la energía, donde L es la inductancia e I es la corriente. Lo que vamos a ver ahora son los materiales ferromagnéticos, que básicamente solo hemos considerado materiales lineales, isotrópicos y homogéneos, donde la relación constitutiva entre B y H es lineal, siendo mu una constante característica del material. Sin embargo, si el comportamiento de los materiales es muy diferente, se les llama ferromagnéticos, porque son básicamente materiales que están hechos de hierro, cobalto, níquel, por mencionar algunos. Es interesante también darse cuenta de que existen muchas aleaciones no metálicas, pero que sin embargo se comportan como ferromagnéticos.
¿sí? Y una característica de los ferromagnéticos es que sus propiedades magnéticas dependen de una historia previa del material. Es decir, al aplicar campos magnéticos discretos a una muestra, se puede llegar a un estado de regularidad, es decir, básicamente eliminar el campo magnético. Aplicando un campo H se mide un campo B y en función de H se usa básicamente un toroide para no incluir a los bordes, es decir, se hace un toroide y en el centro se mete la muestra que se quiere analizar. Lo que se hace es se incrementa la corriente bastante y entonces como el toroide es bien comportado, no tiene bordos, entonces se genera un campo magnético que despolariza al material que queremos estudiar. ¿Sí? Entonces, de la ley de Ampère para un toroide sabemos que H es igual a el número de vueltas por la corriente sobre el diámetro y el flujo magnético simplemente es campo por área. Sin embargo, de la relación de que existe entre la carga y la corriente en la resistencia, sabemos que la carga es la integral de la corriente en el tiempo y la corriente es la Fm sobre la resistencia. La Fm la podemos ver como el cambio del flujo magnético en el tiempo y finalmente lo que obtenemos es el cambio del flujo sobre la resistencia. Entonces podemos sustituirlo nuevamente en la ecuación del flujo y despejar el campo. Y tenemos que el campo magnético está dado en términos de la resistencia del material, de la carga y del área. Y de esta manera se puede calcular muy bien el campo magnético directamente. Porque, por ejemplo, si nosotros calculamos el campo magnético a través de una corriente, no tomamos en cuenta el tipo de material y sí se va a comportar el campo magnético muy diferente en el cobre, en aluminio, que el acero o el oro, por decir algo. ¿Sí? Entonces, al hacer variar poco a poco el campo y graficar H contra B, lo que obtenemos básicamente es esta curva. ¿Sí? A esta curva se le llama curva de magnetización y también se puede graficar M, la magnetización, contra H, pero es bastante similar. ¿Sí? Ahora, a medida que H tiende a infinito, M alcanzará un valor constante, que es denominado magnetización de saturación, es decir, todo el material está completamente magnetizado, por lo tanto ya no se puede hacer más grande su imán. Entonces, para este caso, el campo simplemente va a ser el mu0 por H más una constante, pues M ya alcanzó su punto máximo. Y a esta curva se vuelve lineal con pendiente constante mu0. Para materiales cristalinos, la gráfica puede ser diferente según las diversas direcciones en las cuales se aplica H. No es lo mismo que se aplique en X que en dirección Y o Z o alguna dirección tangente. Supongamos que incrementamos el campo hasta un valor máximo y su correspondiente B. Posteriormente disminuimos H. ¿Sí? Sin embargo, cuando hacemos esto para un material, se observa que B no recorre el mismo camino, es decir, B no decrece al mismo razón que aumentó H. Esto lo podemos ver en esta gráfica, donde imagínense que ustedes desmagnetizan un material, ¿okay? Y entonces le empiezan desde cero y incrementar el campo magnético H. Entonces, empiezan a incrementar la corriente B y entonces por lo tanto empiezan a medir H. De repente va a llegar un momento en el que punto de saturación, donde está en rojo en A, donde todo el material está completamente magnetizado, ¿sí? Entonces, ahí va a ser el punto máximo, por eso le nombro un punto de saturación. Cuando ustedes hacen disminuir el campo magnético H poco a poco y empiezan a medir B, se dan cuenta que la relación no es igual, o sea, el material no recorre el mismo camino que ida que de regreso, y eso es lo que se le nombra la retentividad. ¿Sí? Entonces el material empieza a decrecer poco a poco su campo, se empiezan a desalinear estos dominios magnéticos, ¿se acuerdan que era lo que habíamos llamado que eran las paredes de Bloch? Se empiezan a rehacer estas paredes, pero no se rehacen como estaban inicialmente, ¿sí? Entonces, conforme ustedes van disminuyendo el valor del campo, se van encontrando que la trayectoria va siendo completamente diferente. Entonces pueden inclusive llegar a invertir totalmente el campo, ¿sí? Y van a darse cuenta que están en otro valor muy diferente. A esto es lo que se le llama la inducción de remanente. Entonces, si después vuelven a incrementar el campo magnético,
vuelve a crecer por una dirección diferente, ¿sí? Es decir, ustedes tienen un material que no está magnetizado y lo empiezan a incrementar H y van midiendo B y llegan a un punto donde ya no lo pueden magnetizar más, pues todos los dipolos magnéticos están completamente alineados. Pero una vez que ustedes hacen ese proceso de regreso, empiezan a disminuir poco a poco H y siguen midiendo B, se dan cuenta que la trayectoria no es igual, es decir, el material guarda una historia. Hay inclusive algunos geólogos que logran sacar piedras volcánicas donde tratan de estudiar esto, y eso lo hacen con la intención de ver por qué tipos de campos magnéticos ha pasado la Tierra. Inclusive esto se puede estudiar, o sea, se puede estudiar cómo ha cambiado el magnetismo de la Tierra, claro, siempre y cuando logres obtener una piedra muy muy profunda, ¿no? Y por eso solamente se van a las zonas volcánicas. Entonces, esta curva es lo que se le llama el ciclo de histéresis, que básicamente nos dice cómo está cambiando el campo magnético en un material. Pero esto solamente es válido para los materiales ferromagnéticos, ¿sí? Inclusive con esto también se puede calcular la temperatura de Curie, que recuerden que es la temperatura a la cual todo el magnetismo se pierde, ¿sí? Y bueno, finalmente aquí nada más dejo algunas definiciones para que las tengan muy presentes.